bienvenida. Qué gusto poder saludar esta noche a Verónica Ortiz. Siempre es un gusto, Vero, saludarte y entender qué es lo que nos vas a platicar el día de hoy, Vero. Hoy el análisis también se concentra en Estados Unidos y en este mensaje que dio el presidente Joe Biden refiriéndose a Donald Trump, ya que hablamos de países divididos y sociedades divididas. Vero, qué gusto saludarte. Sí. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto saludarte a ti, como siempre. Y efectivamente, sorprendida de escuchar ahora la noticia que das de este intento de asesinato de la vicepresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, y justo pues ligándolo con lo que estás tú comentando de las sociedades divididas, confrontadas. Y precisamente hace unos minutos terminó en Filadelfia un discurso del presidente Biden a los Estados Unidos, precisamente en el contexto de que faltan 2 meses para las elecciones intermedias, de que está Estados Unidos sumamente dividido y de que lo que el presidente Biden se siente, digamos, compelido a manifestar y a pedir a los ciudadanos es que defiendan a la democracia americana del asedio y de las amenazas que significan tanto Donald Trump, que lo citó por nombre, como los republicanos fieles, afines a Donald Trump, que pertenecen a este movimiento de Make America Great Again. Creo que es sumamente importante el discurso, el lugar, porque escogió Filadelfia, ¿no?, cuna de la democracia, de la independencia norteamericana, y porque lo escoge realmente ya como un discurso de campaña. Se había cuidado mucho Biden de no estar mezclando estos temas políticos, ¿no?, sobre todo con todo lo que está sucediendo en contra de las investigaciones de Trump, pero ya han llegado a un punto en el que claramente, y lo dijo el presidente Biden, no se puede ser defensor de la democracia y al mismo tiempo estar a favor de la insurrección, como lo que pasó el 6 de enero, y menos aún de la violencia política, porque ya hay seguidores de Donald Trump, legisladores inclusive, gente con cargos públicos, que está diciendo que sí siguen adelante las investigaciones y se acusa a Donald Trump o se le pretende, digamos, descarrilar de una posible carrera para la reelección, habría violencia o se desataría la violencia en Estados Unidos. Entonces, creo que corta por lo sano el presidente Biden y hace un discurso muy importante llamando a votar y a defender a la democracia, que no se puede dar por garantizada, sino que es algo que se tiene que defender y que se tiene, que luchar por ella, y que está verdaderamente asediada en este momento por estas fuerzas republicanas leales a Trump y que están, pues, obviamente minando los fundamentos del Estado de Derecho, de las elecciones libres, de la transmisión pacífica del poder, y que están llevando demasiado lejos ese discurso, amenazando con nuevas, imagínate, ¿no?, insurrecciones o actos violentos. Entonces, Biden fue muy claro que no cabe la violencia política en los Estados Unidos y que no puede usarse la violencia como un instrumento o un arma política para amenazar y para simplemente no aceptar una derrota, como sucede en las contiendas democráticas. Verónica, ¿y cómo hacer que este llamado o este mensaje del propio Joe Biden sea acompañado de propios republicanos que seguramente no acompañan al propio Donald Trump, que podrán ser contendientes políticos y en la arena política podrán decirse lo que quieran, pero tienen muy claro lo que significa la democracia de Estados Unidos, esta larga tradición democrática de respeto a las instituciones y lo que significa Estados Unidos como garante de ese país democrático, ¿no?, que hemos visto alrededor de los últimos años. Sí, definitivo. El triunfo de Biden se explicó y él lo tomó así como un triunfo para recuperar justamente la esencia, lo que le llaman el alma, ¿no?, de los Estados Unidos. Él le llama el alma, que es la esencia, lo que motiva y lo que inspira a la democracia norteamericana, una de las más antiguas y consolidadas del mundo, y lo que dice él justamente es que debe de ser un país en el que quepan todos y en el que se vea hacia el futuro. Curioso que, coincidiendo hoy con el informe del presidente López Obrador, aquí Biden dio algunos resultados también de lo que ha logrado su mandato, justamente como recuperación económica, como pasar legislación
que va a ayudar como nunca antes o como no se había hecho en tema de cambio climático, de transición de energías limpias, de bajar costos de la salud para los norteamericanos. Se ha invertido mucho también en infraestructura. Entonces, él está hablando de ese futuro promisorio al que tienen que ir, pero siempre y cuando sea unidos todas las fuerzas democráticas. Y aquí no hay que olvidar que Biden tiene una amplísima trayectoria, no solo como vicepresidente antes, sino como legislador de décadas. Entonces, está acostumbrado a trabajar con legisladores de ambos partidos y él siempre está buscando justo como esta conciliación y esta unidad. Entonces, fue muy claro en decir, los que no tienen cabida son los seguidores de Trump que están fomentando, digamos, estas mentiras, que siguen con el tema de negar los resultados de la elección, de seguir hablando de un fraude que no existió y seguir, digamos, incluso incitando a la violencia. Y él dice, con esos no tienen cabida, pero los que sí tienen cabida son los republicanos que creen, igual que los demócratas, en los fundamentos de la democracia, como dices tú, Jaime, de esta democracia liberal de los Estados Unidos y del papel que debe de jugar en todo caso Estados Unidos justo como líder de estas libertades a nivel global. ¿Qué te deja? Estamos platicando con Verónica Ortiz, analista política. Verónica, ¿qué te deja el mensaje de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que tuviste oportunidad de escuchar, de ver, sí. Hizo referencia al propio Joe Biden, a su amigo. Sí. ¿Qué te deja lo que dijo hoy el presidente? Sí, mira, me deja creo que ¿no? Un poco sentimientos encontrados. Por un lado, la parte que habla de datos de recuperación económica, de descenso de la desigualdad, de atención a digamos, a la población más desfavorecida, me parece que no se corresponde con los datos duros que tenemos a la mano, datos oficiales, y eso por lo que hace a la parte económica, por lo que hace a la parte de seguridad, que llevamos, digamos, los años más violentos de que se tengan registro, y por la parte de salud me llamó muchísimo la atención de que el presidente hiciera énfasis en lo que se hizo por salvar vidas, cuando justo en esta semana hemos tenido las cifras de más de 600,000 muertos ocasionados directa o indirectamente, o sea, en exceso por el tema de la pandemia, y sabemos, digamos, lo mal que se manejó. Entonces, esa parte me parece que nos queda mucho a deber y que no se corresponde con las cifras. Lo que me gustó, en todo caso, y viéndolo ahora desde el aspecto, como dices, de la relación con Estados Unidos, es la defensa que hizo tanto de su relación con Joe Biden, que hay que recordar que el presidente López Obrador siempre ve el tema como lo hacía Trump en términos de una relación personal, pero sí fue muy claro en decir que una de las fortalezas era el tratado de libre comercio que tenemos no solo con Estados Unidos, sino con Canadá. Entonces, eso me parece importante porque a la luz de lo que pueda suceder en la postura que el presidente anunció que va a fijar el día 16 de septiembre y en relación con las consultas que se están desarrollando solicitadas por Estados Unidos y Canadá por violaciones al TEMEC, me parece que eso pues nos da, o por lo menos me da un poco de esperanza de que están valorándose del lado mexicano la importancia que tiene la estabilidad de mantenernos en el TEMEC, ¿no? Entonces, esa parte creo que, te digo, me dejaría con mayor optimismo y esperemos que así se conserve. Para finalizar esta charla, Verónica, ¿qué viene en la relación el jueves, mismos días, la próxima semana? Anthony Blinken estará llegando, se dijo que iba a venir a la Ciudad de México, ya se aclaró que no, viene a Monterrey, va a tener una reunión allá. ¿Qué viene en la relación México-Estados Unidos previo al mensaje que va a lanzar el presidente López Obrador con el tema del TEMEC y todos estos paneles en cuestión de la situación energética y todo lo que está alrededor del mismo? Claro, vienen fechas muy importantes, exactamente, Jaime, como bien dices, al día 12 que está prevista la visita del secretario de Estado norteamericano Blinken, pero esto en el contexto del diálogo económico de alto nivel, no hay que olvidar que esos encuentros están previstos y definidos ya. Viene después, obviamente, digamos, mensaje que el presidente ha anunciado en relación con las consultas y que anticipó que el día del desfile se estaría fijando la postura de México y el desarrollo todavía de estas etapas de la consulta
previo a que, o esperando que haya un posible arreglo que impida que se llegue a los paneles de resolución de controversias, en los cuales ya sería una posición más comprometida la de México. Entonces, me parece que lo que estaremos viendo, o por lo menos en esta próxima semana en que se dará el diálogo económico de alto nivel, es precisamente esto, el poner de manifiesto la importancia que tiene para México la estabilidad y la certeza de contar con el paraguas, ¿no?, del tratado del TEMEC trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido justamente pues una fuente de inversiones que no podemos poner en riesgo en este momento, y justo a la luz de la información que estamos recibiendo y de que no son las más halagüeñas las cifras económicas, no nos hemos recuperado a los niveles que teníamos antes de la pandemia, la economía no está creciendo, entonces sería muy peligroso que está ahora en riesgo la permanencia o no de México, o el incumplimiento o no del TEMEC en sus términos, ¿no? Entonces, definitivamente eso sería desastroso para México, y yo espero que en estos próximos días justo lo que se dé es la puesta en relieve de la importancia que tiene el tratado y de los caminos que pueda haber para que en materia energética, como decías tú, se respeten los contratos que se tienen, se respeten la parte sobre todo eléctrica, lo firmado, que México en ejercicio de su soberanía firmó. Entonces son pactos y acuerdos que justamente firmamos por ser un país soberano y nos comprometimos a respetar. Que tiene que honrar, ¿no? A final del día, Verónica. Verónica Ortiz, analista política, columnista en el Heraldo de México, compañera de páginas en el Heraldo.